Qué grato es poder estar en este tiempo que el Señor nos regala, esta oportunidad preciosa para recibir su palabra. Quiero invitarle a que vaya con nosotros al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7 dice la poderosa palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, pedimos que nos ayudes en medio de este tiempo. Señor, que tu favor, misericordia y bondad sean sobre nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias porque estás obrando y nos disponemos, Señor, para que tu preciosa palabra nos transforme, nos llene, nos dé de tu paz, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén y amén. El Evangelio de Juan nos presenta una mirada y un desafío para el conocer al Señor Jesús a profundidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta mientras hacemos nuestra travesía alrededor de su narrativa, de su narración, es que este Evangelio tiene unas particularidades dentro del desarrollo. Juan se le conoce como el evangelista o el evangelio más teológico. No con ello demerita ni quita lo que los otros evangelistas han hecho sobre la historia de Jesús, sino que hay una preocupación porque el Evangelio de Juan, los primeros tres evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Mateo y Marcos tienden a ser muy contemporáneos. Lucas viene después de la conversión de Pablo, porque con la conversión de Pablo irrumpe en la escena Lucas, el médico que lo ha estado acompañando. Y Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos, que si uno lo mira es como si fuera un mismo compendio. Y el Evangelio de Juan es un evangelio que se escribe tiempo posterior, porque la fe en aquel primer siglo, después de la ascensión de Cristo, después de que el Señor ya no está, empieza a surgir alrededor del cristianismo. También empiezan a surgir otros movimientos que empiezan a hacer que el corazón y la fe como que entre en esos momentos de duda y de temor. ¿Será que lo que creo sí está correcto? Porque pareciera que otros tienen la verdad, porque pareciera que se están levantando otras corrientes que tienen un fundamento y una forma de explicar y de hacer las cosas que nos hacen ver como si estuviéramos por el camino equivocado, como si ellos sí son los que tienen la verdad y nosotros no. Entonces, no sé si usted alguna vez en su vida, tal vez antes, o no sé, de pronto algunas veces, ha venido a usted la duda, dudar la fe. Y eso no lo hablamos en el marco de que está mal, de que usted es o sea, cómo va a negar la fe, que no podemos tener esas dudas. Son cosas que pueden pasarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas formas
estamos recibiendo una revelación que no es humana, sí, que no es en las matemáticas del cielo, uno puede ser mil. Cuando uno lee la escritura dice el menor vendrá a ser mil, el mil y el bueno, se me escapa en estos momentos bien, pero digamos que las matemáticas del cielo no son tan precisas, no actúan sobre las matemáticas humanas. Para la matemática humana, uno más uno es dos, ¿sí? Para la matemática humana, no hay una explicación racional de cómo dos peces y cinco panes pueden alimentar a 5.000 personas, 5.000 hombres, ¿no? No existe una forma porque debe haber un proceso consciente de desarrollo y que se puede evaluar y se pueda medir, pero Dios no tiene esos problemas, aunque ha creado todo lo que existe con ciertas normas y reglas, pero Él puede irrumpir y obrar en su creación de una forma sobrenatural. Entonces, el marco del Evangelio de Juan está escrito y el Evangelio de Juan tiene mucho que ver con Apocalipsis porque son dos libros que escribe el mismo autor. Según la tradición se habla que es el apóstol Juan, y tanto el uno como el otro tienen un desarrollo teológico que busca el fortalecimiento de la fe, desde el entender que no es casualidad la llegada de Jesús. En ese momento se levantan muchas cosas que buscan dilucidar y decir que el sacrificio de Jesús no fue cierto, que Jesús no es hijo de Dios, porque hay una lucha y una confrontación constante sobre cómo entender ese hijo de Dios, por qué Dios tiene que venir y volverse hombre, nacer de una mujer y vivir como un hombre y después ir a la cruz y después de la cruz ascender al cielo. Eso forma parte de una muy buena obra teatral o un guión, pero ¿por qué un Dios haría eso? Si lo más cercano que ellos tienen a los dioses, pues los dioses son dioses y actúan de formas que quieren, sí, vienen y toman forma humana, pero de una forma muy diferente a cómo se está narrando la historia de Cristo. Entonces, la iglesia empieza a ser permeada también por todas esas corrientes, por todas esas situaciones, por todas esas dudas, y empieza a ser atacada por esos centros de pensamiento. Recordemos que la iglesia crece al momento que también está desarrollándose en Grecia todo lo que es el pensamiento filosófico. Grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos también hacen su desarrollo, pero también su pensamiento genera ciertas prácticas, gnosticismo, bueno, un poco ¿no? de teologías que nacen en ese momento y que también afectan el desarrollo de la iglesia. Hay profetas autodenominados profetas en aquella época que van de ciudad en ciudad dando un mensaje que es muy similar al mensaje de la palabra. Se desarrolla el humanismo, muchas cosas empiezan ahí a converger. Hay personas que se convierten y entonces hacen una interpretación hacia sus propios conocimientos y generan de parte de eso también una respuesta para acercarse y conocer a Jesús y conocer a Dios, y entonces esas interpretaciones han empezado a dañar y a torcer la fe al punto de que se llega a momentos donde se duda de la fe. Y hoy estoy haciendo este pequeño paréntesis para invitarle a algo que es importante que no llevemos al extremo y que nos puede pasar. Dudar de la fe es algo que puede pasarnos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si mi duda es alimentada por un engaño, entonces mi fe empieza a menguar y empieza a ser torcida. Y eso es lo importante. Tú puedes tener dudas, yo puedo tener dudas. Cuando nos acercamos a la escritura, no fueron perfectos los hombres que reciben el mensaje de Dios. No es que de una vez se disipó sus dudas, ¿sí? Cuando uno mira, hay una escena en la escritura que a mí me parece muy confrontante y es cuando
Cuando yo siempre me he preguntado en la antigüedad cómo hacían hombres como Abraham, como David, entendiendo que sí está el Espíritu Santo, pero que en la forma de relacionarse ellos con Dios no es como la de nosotros. Hay un error que nosotros cometemos y es que pensamos que siempre todas las personas han podido en las diferentes épocas relacionarse con Dios de la forma que nosotros lo hacemos. Y no es así. Antes la forma de relacionarse con Dios es muy diferente. Era muy diferente. Hoy, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo que mismo que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, vienen al Padre porque yo los he reconciliado con Él, eh, ahí nos presenta una forma muy diferente de conectar con el Señor, pero antes era muy diferente. Antes no tenían la escritura, tú y yo por lo menos tenemos dudas, cosas, tenemos la oportunidad de acercarnos a la escritura y tenemos un compendio, un canon de libros que Dios puede a través de ellos hablar a nuestra vida. Pero por lo menos David no tiene el compendio de Biblia que nosotros tenemos. Abraham ni siquiera lo tiene cuando está comenzando a escribirse la historia. Y, y ellos también llegan a dudar. Por eso es que en el marco de eso es que uno puede entender personas como Gedeón cuando dudan mucho del ángel que se le aparece y dice, bueno, Señor, si es así voy a poner el vellón y que aparezca todo mojado menos el vellón. O al siguiente día otra vez duda y dice, bueno, voy a poner otra vez el vellón, pero que aparezca solo el vellón y al lado. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué esa gente hace eso? Hay que confiar en el Señor. No es tan fácil hacerlo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Cuando hablo de no es tan fácil es que nosotros empezamos a confrontar aún nuestros sentidos con cosas que se salen de la comprensión humana. Los milagros que el Señor hace, la transformación que Dios hace es muy difícil de medir, de entender en el sentido humano. Por eso necesitamos del Espíritu Santo que nos lleve a entender todas las cosas, que abre nuestro entendimiento y nos permite ver con claridad lo que está pasando. La iglesia a la cual escribe el evangelista Juan es una iglesia que está siendo atacada. Es una iglesia donde se levantan personas para torcer la fe. Y de ahí es que podemos entender por qué Juan, el capítulo 14, que lo tenemos en nuestra Biblia, empieza con esta frase, no se turbe vuestro corazón. Yo diría, pero eso es muy romántico. Eso es muy, muy precioso lo que está haciendo Juan, la forma en la que está escribiendo tan bonita y preciosa que es. Pero entendemos que hay un trasfondo, ¿sí? Ese no se turbe, es muy clave para entender este capítulo. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de cosas que para el comprender humano no son tan fáciles de entender. Entender a Dios como un padre. Cuando tengo malos referentes de padre es complicado, es complejo, no es fácil. Entender que Jesús es un camino. ¿Cómo así que Jesús es un camino? ¿Cómo así que el Señor eh, se presenta y nos habla que en la casa del Padre, o sea, el Señor vive en una casa? O sea, Dios a lo largo del tiempo y en la revelación de Dios al hombre, nunca se ha entendido que Dios vive en una casa, ¿sí? Incluso cuando David quiere construir, es David el que construye una casa, o sea, hace un templo. Entonces, el ideal de muchas personas es que el hombre ha construido un lugar donde la presencia de Dios habita, pero el Señor no se conoce dónde vive, cómo hace, sabemos que está en el cielo. Y la introducción de todos estos elementos tan naturales para darle una significación espiritual es algo que es confrontante. El mismo Juan, capítulos anteriores, explica una parábola donde habla sobre el redil, el pastor y el redil, y los salteadores que no entran por la puerta y todo eso. Y es interesante que en la parte final donde
termina esta narración en Juan 10, cuando está terminando esta narración, hay una parte que dice, el verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Imagínate, o sea, y eso es algo importante, interesante prestarle atención. Por eso cuando tú y yo no entendemos la escritura, primero no debemos preocuparnos, porque a veces nosotros nos llenamos de muchas cargas, ¿no? De muchas cosas que no, yo leo y no entiendo. Yo no entiendo eso, por eso no leo. No, al contrario. Pregunta, indaga, comenta, no te quedes con las dudas. Hoy le quiero hacer una invitación a que no permita que esas dudas, esas cosas dañen su fe, porque muchas veces uno las tiene en lo profundo del corazón. Y cuando esas dudas no son disipadas por el entendimiento, por la revelación de la palabra del Señor, son una oportunidad para que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas y nuestra fe sea derribada. El Señor le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. La palabra que utilizan del griego para hablar que traduce la Reina Valera como turbar, viene de la palabra tarazo. T-A-R-A-S-S-O. Tarazo. T-A-R-A con tilde S-S-O. T-A-R-A con tilde S-S-O. Tarazo. Y tarazo significa agitar, alborotar, conmover, inquietar, perturbar, sobrecoger, remover, agitar. Y eso es lo que hace el mensaje que están recibiendo. El mensaje de la palabra, el evangelio que tú recibes, es un mensaje que agita tu vida. Parece que la vida está como calmada y irrumpe el mensaje del evangelio y las aguas se agitan, se mueven los cimientos, empieza a haber una transformación, empieza a generarse en tu vida inquietudes y eso no es malo. Nosotros, lastimosamente, hemos sido educados con una concepción que no está muy bien pensada. Porque cuando tú preguntas, levantas tu mano porque no entendiste un tema en el colegio, pues muchas veces todos te miran, ay, otra vez, ay, no sé qué, ay, ves que no entendió, ay, ¿cómo así que no entendió? Y esa forma de actuar en los colegios nos va llevando a que nosotros no preguntemos y nos olvidamos que la escuela, el colegio es el lugar donde vamos a ser instruidos. No estamos estudiando porque no sabemos todas las cosas. Estamos estudiando porque vamos a aprender y preguntar forma parte del aprendizaje, de dónde vienen las cosas, cómo se desarrolla el pensamiento, la interpretación, las cosas, cómo se crece preguntando. Los discípulos preguntan inquietantemente a Jesús. Gracias a esas preguntas que ellos hacen, a esas situaciones, tenemos en la escritura una riqueza tan preciosa. Mire la riqueza que nace de una pregunta. Dice, un discípulo se acerca a Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y mira la respuesta tan preciosa. Jesús no le dice, ay, Dios mío, ¿cómo así? ¿No aprende a orar? O sea, ¿qué pasa? Tengo que otra vez hacerle otra vez explicarle cómo así que no ha entendido. No, mira cómo el Señor da la respuesta. El Señor no le dice a su discípulo, ay, no, otra vez tengo que enseñarle. No, él dice, claro, vos, me encanta esa pregunta. Qué buena pregunta. Ven, vamos a resolverla. Vamos a aprender. Y mira la respuesta a esa pregunta, la riqueza de oración que nos ha legado a todos nosotros. Y eso es precioso. Y eso no dice que tu fe es menor. Tener inquietudes no habla de que tu fe está mal. No.
Tener inquietudes habla de que tu fe está empezando a mover los cimientos de tu vida y necesita, como cuando se está haciendo una edificación, que se cabe, que se saque, que se limpie lo que no está bien para que entre lo que sí va a fundamentar tu vida. Y esto es importante y es precioso. Por eso yo le invito, si usted tiene dudas, preguntas, pregúntelas. Yo no tengo todas las respuestas, ninguno tendrá todas las respuestas, pero juntos las podremos encontrar con la guianza del Señor, porque eso va a fortalecer. Hoy estamos en un mundo donde las personas hacen preguntas fuertes. Yo no sé si a usted alguna vez han hecho preguntas fuertes porque dicen que porque usted dice que es cristiano. Y la pregunta es, ¿cuáles son las respuestas que tenemos? No es que tengamos todas las respuestas, pero podremos encontrarlas. Al Señor, el Señor no dice, pero ¿por qué me preguntan esas cosas? Porque el Señor es experto en preguntar, aún sus milagros parten de preguntas. Se acerca un, un enfermo y el Señor le dice, lo ve enfermo, y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Me dice, pero señor, pero mire, usted lo está viendo ahí, es una pregunta como redundante, pero el Señor se la pregunta, quiere escuchar, ¿qué es lo que quiere la persona que se acerca a él? El Evangelio no es un Evangelio donde nosotros no podemos preguntar, no es un Evangelio abierto a eso. Sí, lógicamente, no estamos aquí tampoco yéndonos, no es que vamos a discutir todo ya. No, no es discutir, es preguntar. Una pregunta no es discusión. Hay que saber preguntar y eso está bien, porque muchas veces yo puedo tener dudas, pero resulta que no soy el único, mi hermano también puede dudar cosas. El discípulo que se acerca a la oración dice, Señor, pues nosotros lo hemos escuchado orar y usted ora muy bonito, pero enséñenos. Quiero aprender, queremos aprender. Y el Señor no dice, ay, ¿cómo así? No, ya ustedes saben todo, ¿no? El Señor se toma el tiempo de enseñar, enseñar. Y en la labor que nos deja en la misión que recoge Mateo es enséñenle a las personas que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces cuando Juan aquí en este capítulo, en esta frase, dice, no se turbe vuestro corazón, hay una reflexión y una invitación a eso. Sí, pueden venir cosas que están turbando tu corazón. Yo no sé si hay preguntas como, de pronto usted alguna vez ha dudado si usted tiene al Espíritu Santo. Esa puede ser una duda que necesita ser resuelta, porque eso puede tal vez estar generando en mí barreras. Tal vez hay dudas como, ¿será que el Señor sí escucha mi oración? ¿Será que sí soy salvo? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta, ha venido tal vez a usted? ¿Será que yo sí soy cristiano o no? Si soy cristiano, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Y toda esa serie de preguntas que se van gestando, muchas veces hay preguntas aún malintencionadas. Los escribas y los fariseos hacían preguntas con un doble rasero. Cuando le preguntan a Jesús sobre los impuestos, ellos van con la intención de que Jesús dé una mala respuesta para tener un argumento cómo acusarle. Le dice, Señor, es lícito, ¿a quién se debe dar? ¿A Dios o al César? Es una pregunta cizañosa, fuerte, pero mira que el Señor no rehúsa el contestarla. El Señor no rehúsa el contestarla, la conteste y al contrario, dando respuesta a una pregunta cizañosa nos da una poderosa enseñanza a nosotros. Es importante entender que el Evangelio de Dios va a hacer esto, lo que está recordándonos Juan, un tarazo en nuestra vida. Nos va a agitar, nos va a inquietar, nos va, tal vez aún va a venir la perturbación, va a venir situaciones, cosas que van a tratar de trastornar el orden, generar en nosotros inquietud. Y eso no está mal.
Eso no está mal. ¿Por qué? Porque al contrario, eso afirma, eso quiere decir que están moviéndose los cimientos. Cuando hay dudas, inquietudes, quiere decir que el conocimiento, el entender de la palabra del Señor está moviendo y está siendo transformado y estoy transitando al fundamento correcto. De pronto, pregúntese cuando no tenga dudas. Porque, no sé, yo con esto no le estoy diciendo y quiero que usted me entienda, por eso quiero invitarle, de pronto usted llegó a una parte en algún momento de esto que estoy compartiendo, le invito a que lo mire nuevamente completo, porque si se distrae por un momento puede malinterpretar tal vez mis palabras y no estoy aquí diciendo que dudamos de la fe, no, no dudamos del Señor, pero sí tenemos que entender que se puedan generar dudas porque nuestra fe es atacada desde muchas maneras. Ayer escuchaba una interpretación que están haciendo de algo que está pasando en nuestra nación a raíz de la oración. Y entonces una persona muy prominente de nuestra nación llegó a una interpretación que yo decía, pero ¿cómo así? No, la energía de toda, decía esta persona, la energía de toda la nación orando es la que está haciendo el milagro. No, o sea, sí, y si uno no tiene claro no tiene claro el entendimiento, pues uno puede tomar eso como una verdad. Decir, claro, es que la unión de todos, de esto es lo que está haciendo esto. No, hay que entender que hay formas en las cuales Dios puede obrar. Y a lo que unos llaman energía, porque no quieren reconocer al Señor, nosotros decimos es Dios el que lo ha hecho. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué está turbando? ¿Qué está perturbando tu vida? ¿Qué te está inquietando? Mujer, ¿qué te está inquietando? Tal vez te inquieta que tu oración no has tenido respuesta. Hombre, ¿qué te inquieta? ¿Qué está inquietando tu corazón? Ahora sí, oramos al Señor, pero a veces hay cosas que están ahí. Preguntas que son difíciles. Cosas que escuchamos muchas veces que vienen a nosotros para hacer dañar la fe. En la época de Jesús había una interpretación de que cuando una persona estaba enferma era porque era un castigo de parte de Dios. Imagínate. Cuando alguien era un joven que estaba enfermo toda su vida, le echaban la culpa a los papás. Dices, los papás hicieron algo porque... Y no nos damos cuenta que a veces hay cosas que pasan, que suceden, no necesariamente por eso. A veces hay personas que mueren producto de un accidente. Y uno dice, pero ¿por qué falleció? Pero cuando uno empieza a entender qué fue lo que pasó, se enfrenta uno a varias cosas. Es que alguien decidió en su libre albedrío ponerse a tomar y cogió el carro y destruyó la familia. Y muchos dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios, si Dios existe, por qué no impidió eso? ¿Hay respuesta para eso? Claro que sí hay respuesta. Hay respuesta para un mundo que sufre cuando hay preguntas tan duras que hacen y nos hacen como cristianos. Es que si Dios existe, no existiría el dolor. Es que el dolor no existe porque Dios exista o no, sino que como seres humanos tenemos que ser conscientes que nuestro alejarnos de Dios, si no estamos con Dios, hay otras cosas que llenan nuestra vida. Si no actuamos bajo los lineamientos de Dios, actuamos bajo los lineamientos humanos. Y los lineamientos humanos dicen, ojo por ojo, diente por diente. Si este me pegó, si este me hizo, yo hago lo mismo. La venganza es lo que mueve el corazón y el lineamiento humano. Pero el Señor no habla de eso. Él dice, mía es la venganza. No te vengues tú, yo lo tomo. Yo pago el precio. Y el entender eso irrumpe
El mensaje de Cristo es un mensaje disruptivo. Cuando hablo de disruptivo es que va a chocar, va a generar chispas, va a generar cosas en mi vida que pueden estar perturbando mi corazón. Y esas preguntas que surgen, esas inquietudes, el Señor las disipa de esta manera. Y esta es la esperanza para usted y para mí. Dice, ¿creéis en Dios? Una afirmación poderosa. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Y esto es vital. No quiere decir que nuestra fe es ciega, que no, sino el Señor dice, no dejen que eso los perturbe, no dejen que esas situaciones los alejen de la fe. Yo las voy a solucionar, vamos a sentarnos, vamos a charlar, vamos a solventar eso, pero no olvides que tu fe no está en duda. El creer en Dios no debe estar en duda. Y el creer en Jesús no. De pronto no tenemos todas las respuestas, pero que no haya una respuesta para una pregunta que haga no debe dañar la fuente. La fuente es creer en Dios. Creer en Dios y creer en su Hijo Jesús. Y en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones. Yo no sé si hay situaciones que has escuchado, personas que se han acercado a ti y sus comentarios han venido para perturbar tu corazón. Pero quiero orar para que juntos podamos hoy ser libres de toda perturbación. Si tienes, como les comento, si tienes dudas, inquietudes, escríbanos, no se quede con eso, no piense que el hecho de que me pregunte y así usted lleve 20 años en la iglesia, 50, los que sea, o 5 meses, o 3, o 2, y haga una pregunta, yo particularmente no voy a decirle, mi hermano, pero ¿cómo así? Si usted ya lleva toda esta vida, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos y dialogar. Y que el Señor nos ayude a disipar esas dudas y esos temores. Y eso haga que nuestra fe se fundamente en el Señor. Que Dios hoy nos ayude. No se turbe tu corazón, no se confunda. El mensaje del Señor viene a mover los cimientos, pero no a destruirte. Y eso es importante que lo entendamos. El mensaje de Dios moverá nuestros cimientos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos construido con cosas que no son las que Él tiene para nosotros. Pero el mensaje del Señor, así como mueve los cimientos, saca la maleza, abrirá un camino para algo bueno y mejor. Una revelación preciosa, su palabra revelada a nuestra vida, nos va a fundamentar. Y entonces no eres cristiano por lo que otros te han dicho. Le dicen a la samaritana, es que ahora no conocemos la verdad solo porque la has dicho, sino porque nosotros la hemos visto. Y ahora somos testigos fieles. Ya no eres un cristiano por otros, sino eres un cristiano porque has tomado la determinación de seguir al Señor. No fumas, no tomas, no bebes, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas, porque has encontrado algo que sacia tu sed. Tú puedes levantarte y decirle no al pecado, no a la situación. ¿Por qué? Porque tienes en ti, has decidido por ti mismo abrirle tu corazón al Señor y decirle, sé mi Señor y Salvador. Viene la tentación, viene tal vez la inquietud, vienen diferentes situaciones a robarte la paz. Pero el Señor hoy nos recuerda, ¿crees en Dios? Cree también en mí, dice Jesús. Lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Voy a creer.
Voy a resolver mis dudas, sí, hay que resolverlas. No queremos perturbaciones en nosotros, aunque las vamos a tener, ataques los vamos a tener, pero que eso no dañe poco a poco nuestra fe, sino que al contrario seamos fortalecidos en el Señor. Seamos llenos del Espíritu Santo y de la gracia del Señor y veamos la victoria. Padre, yo oro por cada vida y cada corazón. Señor, tú conoces las luchas que cada uno enfrenta, las confrontaciones que cada uno enfrenta, muchas veces en sus círculos familiares, que hay personas que se mofan de la fe, que hay personas que hacen comentarios de doble sentido y nosotros sabemos que hemos conocido la verdad, pero muchas veces no sabemos qué responder y cómo hacerlo. Pero Señor, yo te pido que tú ayudes a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, ayúdales. Y permite, Señor, que nuestro compromiso también sea ser formados. Permítenos ser enseñados, así como dijiste, que les enseñemos a otros todas las cosas que tú nos has enseñado. Señor, que tengamos un corazón enseñable. Padre, pedimos que el favor, la misericordia tuya cubra toda nuestra vida y nuestro ser. Señor, te deseamos y te anhelamos. Señor, permíteme entender que la duda y la perturbación pueden venir a mi vida, pero no debo permitir que esas dudas dañen mi creer en ti. Señor, perdónanos porque muchas veces las preguntas malintencionadas, las presiones en nuestra oficina, en nuestro trabajo, han llevado a que nuestra creencia en ti empiece a menguar. Pero no. Señor, que lo que ven nuestros ojos no dañe el que yo creo en Dios. Como lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Su nombre será bendito. Señor, hoy creemos que tú quitas, cambias la perturbación que viene a nosotros para tal vez hacernos dudar. Señor, ayúdame a entender que hay películas, series, Señor, hay música, hay contenidos de lectura, libros, cosas que de pronto me pueden gustar, pero que en su esencia quieren dañar mi fe, quieren perturbarla. Señor, ¿y debo ser inteligente y maduro para decir a eso no? Resistir al diablo, resistir esas cosas que vienen, no ser partícipe de eso, pero no por una imposición, sino por un entendimiento real. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ha habido, y en una época como la de hoy, contenidos. Escuchamos tal vez aún personas que dicen ser tus hijos, tus siervos, que aún tienen aparentes evidencias de que tú estás con ellos, pero vienen a perturbar nuestra fe y nuestro creer en ti, a mover nuestros cimientos para derribar nuestra fe y nuestra convicción. Pero que hoy en nosotros haya una convicción preciosa. Creo en Dios. Creo en Jesús y también en el Espíritu Santo. Señor, consuélanos, fortalécenos, levántanos y guíanos de una forma preciosa por el camino de bendición que tú deseas para nosotros. No se turbe tu corazón. No permitas que la duda y la inquietud vengan a ti para hacerte dudar del llamado que Dios ha puesto. Puedes tener dudas, puedo tener dudas. No hay problema, pero que no debo quedarme con esas dudas, sino al contrario, ir a ti, Señor, y pedir que tú me hables, pero también ir a otros que me puedan ayudar, para que sean disipadas las dudas y los temores, y mi fe crezca y se fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén.